Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos, quiero invitarlos para que compartamos juntos la reflexión del Evangelio del día de hoy. Y hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 13 al 33. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y también vamos a invitar al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros para poder meditar y discernir la palabra de Dios. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús el Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nosotros, nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes, renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él era que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar a su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entonces entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Inmediatamente se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mis queridos hermanos, estamos viviendo todavía la Pascua. Hoy es
la octava de Pascua. Acabamos de vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hay mucha alegría en nuestro corazón. Y el Evangelio el día de hoy nos narra una de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Nos dice hoy la palabra de Dios que Jesús se les apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Pero ahí nos vamos a concretar en unas cosas para hacer la reflexión el día de hoy. La primera cosa es que algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Y hay algo muy importante aquí para nosotros también. ¿Qué nos impide reconocer a Jesús? Hay algo que nos impide reconocer a Jesús, como había algo en esos discípulos de Emaús que no lo reconocieron. Pero luego, mis queridos hermanos, nos vamos al versículo 27, al versículo 25, y Él les dijo: qué poca entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que se había anunciado, lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así?, les pregunta Jesús, y les empieza a interpretar las escrituras. Les empieza a decir desde Moisés y los profetas, no tenía que suceder así. Y luego vemos cómo los discípulos, aun cuando les explica las escrituras, no lo reconocen. Y luego Jesús, mientras hace que se va a despedir, y ellos le dicen: quédate con nosotros, ya cae la tarde, quédate con nosotros. Y Jesús acepta quedarse, y mientras estaban en la mesa, nos dice la palabra de Dios, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y luego nos dice la palabra de Dios, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Jesús, en este evangelio, se está viviendo la primera Eucaristía. Primero les interpreta las escrituras y luego parte, bendice y parte el pan cuando está a la mesa. La primera Eucaristía, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Eso es lo que vivimos nosotros en la misa y es lo que Jesús les explica a ellos, y nos dice la palabra de Dios que en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. La pregunta muy importante para reflexionar nosotros hoy es: cuando vamos a la Santa Misa, que escuchamos la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, cuando se hace la bendición del pan que se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros también lo reconocemos, se nos abren los ojos y lo reconocemos. Y luego dicen los discípulos, con razón sentíamos que nuestro corazón ardía. ¿Hemos sentido alguna vez en la presencia de la Eucaristía arder nuestros corazones ante la presencia del Señor? Qué hermoso evangelio, mis queridos hermanos, donde Jesús se manifiesta en la Eucaristía, en la bendición del pan. Y muchos de nosotros vamos a la Santa Misa, pero no lo reconocemos. Nos pasa desapercibido. Seguimos estando como los discípulos. Algo nos impide reconocerlo.
Y la invitación del día de hoy, ¿qué es lo que nos impide reconocer a Jesús en la fracción del pan? Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, la Santísima Virgen los proteja. No se olviden de rezar el Santo Rosario, asistir a la Santa Misa, frecuentar el sacramento de la Eucaristía y la reconciliación, que son los vehículos que nos van a llevar a que se nos quite esa venda de los ojos y reconozcamos a Jesús en la fracción del pan. Bendiciones, mis queridos hermanos.